Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os hablaremos de cómo se integran los data providers en el ciclo de vida de un test en PHP Unit. ¿Cuándo los carga exactamente la librería? Ya os adelantamos que no es cuando la mayoría de los programadores creen. En la documentación oficial apenas encontramos información al respecto, solo una breve nota que alude de forma tangencial a esta cuestión. Por eso, si queréis ahorraros horas de frustración depurando test fallidos por razones desconocidas, prestad mucha atención porque en este capítulo compartiremos lecciones que hemos descubierto a base de pelearnos con numerosos test durante mucho tiempo. En clases anteriores aprendimos que en PHP Unit existen determinados métodos que conforman el ciclo de vida de un test. Los métodos setUpBeforeClass y setup se ejecutan antes de la clase y del método de test, mientras que teardown y teardownAfterClass se ejecutan después del método y de la clase de test. Por otro lado, también estudiamos que con el Trade Database Transactions de Laravel conseguimos que las interacciones de nuestro test con la base de datos se reviertan al finalizar, evitando dejar residuos entre la ejecución de diferentes tests. Los momentos exactos en los que este trade abre y revierte la transacción son los que os mostramos en pantalla. Si por tanto analizáramos la ejecución de dos tests pertenecientes a la misma clase, obtendríamos el siguiente esquema en el que nuestras pruebas quedan envueltas por los métodos setUpBeforeClass y teardownAfterClass. Perfecto, hasta aquí el repaso de lo que ya sabíamos por vídeos anteriores del curso. Ahora imaginemos un escenario en el que nuestro primer test utiliza un data provider y nuestro segundo test otro data provider diferente. Al indicar el nombre del data provider encima del método de test que lo requiere, la tendencia natural es pensar que los data providers son leídos y ejecutados antes del método de test que los utiliza, pero esta creencia es incorrecta y hasta que no se entiende el funcionamiento real, suele ser fuente de múltiples errores en nuestras pruebas. Por más sorprendente que parezca, absolutamente todos los data providers que creamos en nuestra aplicación son ejecutados al inicio de la suite de test. Esto es así incluso si ejecutamos un único test que ni tan siquiera utiliza un data provider. Vamos a demostrarlo desde el código. Vamos a colocar algunos puntos de parada en nuestros tests. Uno dentro del método que lanzaremos por consola, status 200 cuando se crea producto, que como veis no usa ningún data provider. Otro breakpoint en el método setup de su misma clase. Dos más en los data providers que creamos en vídeos previos. Uno dentro de datos erróneos creación producto data provider y otro en palíndromos data provider. Y por último, dos más dentro del Trade Database Transactions. Uno cuando abre la transacción y otro cuando la revierte. Ejecutamos el test por consola y vemos que primero se detiene en un data provider aunque no lo use. Luego en el otro data provider que tampoco lo usa. Y solo entonces el flujo abre la transacción en el trade. Lee el setup, el método del test y finalmente revierte la transacción. En resumen, PHP Unit carga todos los data providers de los tests independientemente de si van a ser utilizados o no. ¿Pero por qué es esto relevante? Pues porque muchos programadores, al creer erróneamente que los data providers se ejecutan justo antes de los tests, graban información en la base de datos desde su interior. Y claro, como los data providers realmente se ejecutan fuera del envoltorio del trade de Laravel, estas inserciones en la base de datos no se revierten y los datos persistidos permanecen durante la ejecución de todos nuestros tests. En otras palabras, al hacer esto estamos dejando un estado corrupto con información indeseada en la base de datos, por lo que incurrimos en un riesgo serio de que la presencia de estos datos afecte al resultado de otros tests. Así que nuestro consejo es que nunca persistáis información en la base de datos desde dentro de un data provider. El único código que se ejecuta antes que los data providers, siempre y cuando así lo hayamos configurado en el fichero phpunit.xml, es un script de Bootstrap. Más adelante en el curso veremos alguna utilidad que puede tener este fichero. Otro aspecto que queremos destacar es que las versiones más recientes de PHP Unit requieren que los data providers tengan un modificador de acceso estático. Por lo tanto, la única manera de utilizar Faker en su interior es mediante el helper fake disponible desde Laravel 9.18. Intentar usar $thisFaker
generará una advertencia ya que no se puede usar $this en un contexto estático. Para terminar el vídeo, queremos alertaros de que algunas extensiones de VS Code aíslan la suite de test que ejecutamos. Esto provoca que se omita la lectura de data providers que no se encuentran dentro de las clases de prueba correspondientes a los tests que se van a ejecutar. Para demostrároslo, vamos a añadir un punto de parada más en este método de test del proyecto y vamos a ejecutarlo por consola. Como veis, lo primero que va a hacer es leer los data providers. En cambio, si ahora lo ejecutamos con la extensión de PHP Unit que estamos usando, se saltan los data providers y va directo a abrir la transacción con el trait de Database Transactions. La moraleja de esto es clara. Antes de hacer un push a vuestro repositorio, aseguraos de ejecutar los tests desde la terminal al menos una vez. De esta manera os aseguraréis de que los tests se ejecutarán como lo harían en una pipeline, evitando errores que puedan pasar desapercibidos al usar una extensión de VS Code. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que este conocimiento os ayude a evitar los errores que nosotros hemos sufrido en el pasado y a tener una experiencia de desarrollo más satisfactoria. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.